Hola, buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta ponencia, Proceso de Auditoría con Documentos Públicos. En esta sesión nos acompañan Jennifer Sosa, Customer Success Support, y Andrea Moreno, Product and Project Consultant, ambas en Atento. Esta ponencia se centra en cómo Atento puede potenciar los procesos de auditoría al gestionar de manera ágil y segura la documentación de evidencias normativas. Todos los asistentes podéis dejar vuestras preguntas por el chat y las iremos resolviendo a lo largo de la sesión. Y ya, sin más, chicas, lo dejo en vuestras manos. Adelante. Perfecto. Gracias, Lorena. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta segunda entrega de Acelera. En esta charla, en este espacio, vamos a ver el proceso de auditoría con documentos públicos, básicamente concentrándonos en eficiencia y cumplimiento. A cargo de la ponencia estará mi compañera Jennifer y quien les habla, Andrea Moreno. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Vamos a tener una breve introducción sobre la charla. Vamos a conocer un caso de uso concreto donde se puede evidenciar la aplicación de Atento, en este caso a un proceso como el de auditorías. Vamos también a ver en qué sectores y o procesos se puede aplicar, cómo podemos implementarlo en Atento y al final, como en todas las sesiones, vamos a tener también un espacio para preguntas. También pueden hacer las preguntas en el panel de la plataforma. En la zona derecha encuentran un icono para también hacer sus preguntas a través de este medio. Bueno, digamos que para muchas compañías, independiente de su objeto, hay un tema esencial y es el cumplimiento normativo. La documentación hoy en día es uno de los activos más valiosos que tienen las organizaciones. La información, como hemos bien escuchado, es poder. Así que demostrar el cumplimiento normativo a través de nuestra documentación puede ayudarnos no solo a cumplir con requisitos o exigencias, sino también a convertirse en un motor de transformación y eficiencia al hacer un uso digital de nuestros documentos. La documentación juega un papel estratégico en la compañía y en ese sentido la tecnología y en nuestro caso Atento se convierte en un jugador o en un rol clave para este proceso. Tener evidencia o demostrar nuestra capacidad como compañías para cumplir con exigencias o requisitos de las organizaciones es un reto que enfrentan muchas compañías. Vamos a ir entrando un poco en materia para detallar el caso de uso. Básicamente, en nuestra ponencia vamos a presentar el caso de uso de gestión de auditorías de seguridad. Básicamente, en lo que tenemos es una empresa que necesita realizar auditorías periódicas o programadas. Pueden ser también no programadas si alguna organización o entidad lo solicita, para demostrar el cumplimiento con un estándar o normativa. En nuestro caso de uso vamos a tener como ejemplo o como referencia la norma de seguridad ISO 27000. Sin embargo, para la audiencia que nos acompaña es importante tener en cuenta que este proceso o esta gestión puede aplicar a otras normas, a otras auditorías. Veremos un poco más adelante, digamos que un poco más de detalle sobre en qué sectores o a qué proceso se puede aplicar. Vamos a ver cómo prepararnos para la auditoría. Es importante también tener en cuenta que hay, digamos, dos momentos o dos distintos escenarios. Un primer escenario corresponde al escenario en el que aún no tenemos una auditoría, digamos que es el día a día de las compañías, donde cobra vital importancia lo que es la administración y gestión de un sistema de gestión, en este caso apoyado por un gestor documental. Vamos a ver qué pasa durante la auditoría y ese es el momento de verdad en el que un organismo, bien sea un cliente o una entidad de certificación, un organismo de tercera parte, nos audita. Esto es que nos sometemos a un proceso
para demostrar cumplimiento de una norma o estándar determinado, y vamos a ver qué pasa luego de recibir la auditoría. Tenemos entonces como estos momentos o eventos que vamos a ver en detalle. Es importante tener en cuenta que a pesar de que muchos ejercicios de auditoría en la actualidad se realizan en formato digital, aún se presentan escenarios, compañías o sectores que tienen procesos manuales, con documentos quizá en papel, correos electrónicos dispersos y sin un sistema centralizado para la gestión de información. Esto puede llevar como impactos retrasos, pérdida de información, falta de visibilidad sobre el progreso de un proceso o el nivel de cumplimiento de un proceso determinado, y pues a fin de cuentas es un riesgo de errores o pérdida de información crítica. Tenemos entonces que la gestión documental en este sentido nos permite crear formularios, administrarlos, crear bandejas o colas de trabajo, crear flujos o ciclos de vida, asimismo generar, por ejemplo, avisos o notificaciones. Cuando necesitamos que un usuario en concreto se entere o sepa de alguna situación que debe hacer o que conozca un nuevo documento. Para nuestro caso de auditoría, por ejemplo, para notificar que hay un nuevo documento publicado o un nuevo requisito o incluso una nueva auditoría o una nueva actividad relacionada con el proceso de auditoría. En cuanto a la documentación que acompaña estos procesos, podemos también tener informes con las conclusiones de la auditoría, hallazgos y digamos que derivado de esto, planes de acción, oportunidades de mejora que a final de cuentas agregan valor a nuestra compañía, ¿vale? Vamos a ver entonces un ciclo como general de gestión de auditorías, donde iniciamos con un programa de auditorías, puede ser como mencionábamos con fechas que ya existan o que estén planificadas o programadas. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando contamos con una certificación, ¿verdad? Y tenemos una vigencia de la certificación. En estos escenarios suelen haber auditorías de recertificación al término de la vigencia, puede ser o en la normalidad son de alrededor de 3 años. Hay auditorías de seguimiento que suelen ser cada año, entonces digamos que un insumo o un hito importante es tener como el programa o el plan de auditorías con las fechas concretas en las que la compañía recibirá la auditoría. También es importante, y aquí digamos que afecta o más bien está relacionado con compañías que no necesariamente están haciendo una auditoría para una norma, sino simplemente que como parte de sus políticas o su sistema de gestión, tiene también auditorías internas programadas, ¿vale? Tenemos también como siguiente hito relevante la planificación de la auditoría, que no es otra cosa que el conjunto de actividades y responsables donde aterrizamos qué, quién, cómo, cuándo debe hacer las tareas correspondientes para atender o cumplir la auditoría. Esto puede incluir, pero no limitarse, a la preparación de la documentación, la consolidación de evidencias, la actualización de evidencias, y pues digamos que es como tal ponerse manos a la obra para la auditoría. Viene la ejecución de la auditoría, que básicamente son las actividades propias del evento de auditoría donde interviene el auditor o equipo auditor y el equipo encargado o responsable de atender la auditoría. Como un siguiente hito tenemos los resultados de la auditoría, que básicamente suelen incluir un informe en el que consolidan los hallazgos que se han identificado, pueden incluir observaciones, pueden incluir no conformidades, que es un producto no esperado, pero igual común en estos procesos, donde de acuerdo con el nivel de cumplimiento frente a un estándar, se puede identificar que se requiere hacer alguna mejora, fortalecer algún control, o simplemente se pueden tener también recomendaciones. Este es un insumo muy importante para las compañías, dado que permite identificar falencias, que permite fortalecer los sistemas, que permite mejorar controles y garantizar de esta manera el cumplimiento con los requisitos o criterios del estándar que tenemos implementado.
Por último, tenemos una etapa que es de mejora continua, que al final se aplica para todo el ciclo y básicamente consiste en la implementación de planes de acción y la identificación de oportunidades de mejora para las compañías. Bien, como caso de uso, el reto que enfrentan las compañías, esto especialmente en sectores altamente regulados, es la gestión de grandes volúmenes de información, información dispersa, ¿vale? Aquí entonces, ¿qué se espera o qué se busca? Tener la información organizada o clasificada, de fácil acceso, que el acceso sea eficiente, que también cobra un valor importante la transparencia, es decir, que la información esté disponible y sea accesible para los grupos o partes de interés. Dentro de los retos que presenta también este tema de la gestión de auditorías, tenemos la disponibilidad, organización, trazabilidad y actualización de la información. Creo que para algunos quizá de los participantes puede ser común o puede ser una situación frecuente que quizá solamente se hagan actualizaciones al momento de las auditorías. Justamente esto es algo que es un reto para las compañías porque el objetivo es que los sistemas sean consistentes y se mantengan en el tiempo y no que únicamente hablemos de actualización, por ejemplo, cuando tenemos la auditoría programada, sino que haga parte de la filosofía de la compañía o de la organización, que sea parte como del día a día de las personas y que a partir de apoyos como en este caso el uso de un gestor documental podamos facilitar esos procesos para evitar que sean un dolor de cabeza o que nos demanden mucho tiempo y esfuerzo. La gestión de los documentos y evidencias es de suma importancia, como comentaba, no solo por cuenta de procesos de auditoría, sino por la propia necesidad de administrar el activo de valor que constituye la información y la documentación y que cada vez cobra más relevancia. Disponer de forma ágil de la documentación e información de manera organizada, identificar la pertinencia o vigencia de documentos, visualizar acciones de mejora, evolución sobre un documento o proceso determinado va a garantizar que tanto para compañías en entornos regulados se cumplen y se demuestra el cumplimiento de los requisitos, como también para aquellas compañías que si bien no están sometidas a un proceso de auditoría o certificación, tienen un sistema robusto que permite tener su documentación disponible. Como solución, tenemos desde Atento a través de distintas funcionalidades de fácil configuración, dado que Atento es un producto cuya filosofía está orientada a que los propios usuarios, sin necesidad de un alto conocimiento técnico, puedan hacer uso de toda una biblioteca de funcionalidades, puedan configurarlas, parametrizarlas, ¿vale? Tenemos que Atento permite la gestión de los documentos, desde su concepción, su preparación, su elaboración, todos los procesos de aprobación según los niveles de aprobación autoridad que determine la compañía y por último la publicación que a final de cuentas digamos que es un resultado que permite no solo el conocimiento al interior de la compañía sino a partes interesadas e incluso compartirlo con terceros. Para quienes han tenido la oportunidad quizá de participar en algunas de las charlas previas, justamente en la charla anterior de las funcionalidades de demo, veíamos, por ejemplo, la integración con OneDrive, donde con Google Drive, perdón, donde dentro de las capacidades o funcionalidades que dispone Atento, se puede trabajar en entornos colaborativos donde la edición y actualización de documentos va a ser muy sencilla para los usuarios. También es importante las virtudes que nos proporciona la herramienta en términos de contar o disponer con la documentación vigente, de manera que podamos responder a las distintas necesidades y garantizar que contamos con las versiones correctas de los documentos, evitando así, por ejemplo, el riesgo de presentar una evidencia o un documento que ya no corresponda o que no sea vigente. En este sentido, entonces, desde Atento,
Tenemos, por ejemplo, la capacidad de poder codificar y asignar códigos a nuestros documentos, administrar las versiones para garantizar que tenemos la documentación vigente. Tenemos la posibilidad de configurar ciclos de vida que podemos personalizar o adaptar a nuestros procesos. Tenemos también la opción de configurar bandejas o colas de trabajo y generar notificaciones, entre otros. Estos puntos que mencionamos son aquellos que consideramos relevantes para un proceso como el de nuestro caso de uso, que corresponde a la demostración de cumplimiento con requisitos voluntarios o normativos como los que se generan en un proceso de auditoría. Con Atento, entonces, podemos disponer de un canal digital, por ejemplo, para recibir las solicitudes de auditoría. Aquí podríamos, por ejemplo, bien integrarnos con un buzón de correo electrónico. Tenemos la opción de integrarnos con herramientas para el trabajo colaborativo, como mencionábamos, Google Drive o también Office 365. Tenemos también la capacidad para avisar o notificar a los usuarios sobre eventos como documentos que están próximos a vencer, próximas auditorías, nuevas publicaciones. Esto se hace a través de notificaciones, y también podemos compartir con usuarios externos documentación y evidencias para demostrar el cumplimiento con requisitos. En este caso, a través de bandejas públicas que pueden ser accedidas por usuarios que no necesariamente tienen acceso a Atento. Dentro de los principales beneficios tenemos garantizar el cumplimiento normativo, como mencionábamos, con requisitos que sean obligatorios o voluntarios a los que la organización quiere apuntar, reducir el riesgo de sanciones justamente al no tener quizá la información o la documentación actualizada, o al no tener un sistema organizado que permita demostrar el cumplimiento de ciertos requisitos. Facilita el mantenimiento de documentos y registros y digamos que en general lo que es la gestión documental, y permite control y trazabilidad. En resumen, nos permite centralizar, automatizar y asegurar procesos de auditoría y del propio mantenimiento del sistema de gestión documental, y permite a colaboradores, tanto equipos internos como, por ejemplo, equipo auditor, gestionar documentos, evidencias y reportes. Bueno, ahora vamos a ver quizá en qué sectores podría aplicar. Básicamente, los procesos de gestión documental orientados al cumplimiento de procesos de auditoría pueden aplicar, digamos que de forma transversal, a distintas compañías. Por mencionar algunas, entonces tenemos sector servicios, sector financiero, sector asegurador, sector salud, comercio, manufactura, farmacéutico y alimentación. Todas las empresas que tengan implementados sistemas o modelos basados en normas o reglamentos voluntarios u obligatorios y que realicen procesos de auditoría. Cobra vital importancia en sectores altamente regulados, que básicamente estarían orientados a productos de consumo o productos que puedan tener un impacto en, digamos que en nosotros como usuarios finales, como por ejemplo alimentos, farmacéuticos, vehículos, entre otros. Asimismo, tenemos o hemos identificado, también para que la audiencia que nos acompaña pueda quizá ver, bueno, si no tengo un proceso de auditoría propiamente establecido o no estoy certificado bajo alguna norma, ¿cómo podría aplicarlo? Entonces, puede aplicarse a otros tipos de auditoría, bien sea auditorías internas, externas, auditorías en normas como calidad ambiental, responsabilidad social, entre otros. También se puede aplicar, por ejemplo, a procesos de certificaciones para recopilar información, recopilar evidencias, y las funcionalidades que vamos a ver también pueden ser aplicadas, por ejemplo, a concursos públicos o licitaciones, que son procesos en los que se requiere gestionar documentos, información, reportes, evidencias y garantizar que tenemos la información vigente. Ahora vamos a entrar en materia cómo podemos implementarlo en Atento. Básicamente, entonces, tenemos la gestión del documento, la preparación de documentos y evidencias, envío de notificaciones y convocatorias, y tenemos también la opción de compartir documentos con equipo auditor.
Frente a esto, entonces, vamos a mencionar algunos prerequisitos que hay que tener en cuenta en la configuración para posteriormente pasar ya a verlo en vivo y en directo en nuestra herramienta. Y básicamente, tanto para quienes han tenido la oportunidad de participar o de tener ya procesos implementados en Atento, como para quienes son nuevos, en el slide que estamos viendo en pantalla tenemos un listado de elementos que nos pueden ayudar para la configuración o básicamente los artefactos o prerequisitos. Debemos tener entonces un team o equipo configurado en Atento, uno o varios espacios según la necesidad de nuestra compañía, formularios que son aquellos contenedores donde vamos a poder depositar nuestra información, metadatos o campos que son la información que tenemos disponible en nuestros formularios, bandejas o colas de trabajo que nos permiten distribuir o filtrar los documentos de acuerdo con criterios definidos, y grupos que básicamente corresponden a las agrupaciones que dentro de Atento tenemos para que los usuarios puedan acceder y hacer ciertas acciones dentro de Atento. Como funciones o como funcionalidades relevantes para procesos de auditoría, tenemos entonces las notificaciones, donde podemos avisar a los usuarios sobre novedades en documentos. Para esto, entonces, es importante que contemos con una plantilla de notificación. Podemos configurar fácilmente una operación de envío y este envío lo podemos instalar ante el evento de actualización de un campo, en un estado concreto del ciclo de vida o en algún otro, digamos que elemento, lo podemos configurar según como lo requiera nuestro proceso. También hemos identificado como relevante la generación de convocatorias o eventos. Para esto, entonces, podemos crear eventos directamente desde Atento, por ejemplo, para nuestro caso de uso, para preparar un checklist, para revisar la información y para atender o gestionar directamente la propia auditoría. Aquí, pues, digamos que tenemos una documentación también que nos permite saber cómo podemos hacer estas configuraciones. Tenemos entonces también compartir documentos y evidencias con usuarios externos. En ocasiones, por ejemplo, como las auditorías, tenemos a nuestro equipo auditor. El equipo auditor no tiene en principio acceso a Atento. Sin embargo, Atento dispone de la opción que permite exponer de forma pública documentos, ¿vale? Esto, digamos que nos es muy útil para este tipo de procesos, dado que podemos compartir información relevante con las partes interesadas. Por último, a efectos de los procesos de auditoría, hemos identificado también un potencial importante en la vinculación de las evidencias o los documentos con las normas o criterios específicos de auditoría. En este sentido, los usuarios van a poder identificar y preparar evidencias con mucha facilidad basándose en la información que ya se tiene clasificada o que ya se tiene disponibilizada dentro de la herramienta. Bueno, dicho eso, entonces este es la descripción de nuestro caso de uso, el reto, la solución y los beneficios. Ahora vamos a ver una demostración de la funcionalidad, con lo cual voy a dar paso a mi compañera Jennifer. Gracias. Vale, muchas gracias, André. Procedo entonces a compartir mi pantalla y vamos a ver entonces ya a modo de la práctica todo lo que mi compañera Andrea nos ha comentado. En ese orden de ideas, pues ya una vez hayamos accedido a la plataforma Atento, hemos de tener entonces configurado todo nuestro proceso. Vamos a revisarlo entonces paso a paso. En este caso tenemos un dashboard personalizado en el cual disponibilizamos una serie de colas o bandejas en las cuales vamos a poder tener acceso mucho más rápido a la documentación según unos criterios en cuanto a los filtros de la documentación. Por ejemplo, en este caso, la primera bandeja que observamos es de documentos próximos a vencer. Como comentaba mi compañera Andrea hace un momento, nosotros debemos tener o contar en nuestra compañía con esos documentos, hayan o no hayan auditoría, ¿cierto? En ese orden de ideas, la documentación
viene con una serie de datos básicos dentro de la cual se debe seleccionar como tal unas fechas de emisión y unas fechas de vencimiento precisamente para mantener esa documentación vigente. En este caso, esta cola de trabajo nos permite filtrar por los documentos que están próximos a vencer, que si bien no necesariamente han tenido o han sido susceptibles de requerir alguna actualización en la misma, van a tener como tal una fecha de vencimiento en la cual podremos acceder a esta bandeja y digamos que poder realizar la actualización correspondiente. Esa actualización del documento va a depender también de el usuario al cual haya sido asignado el documento para su actualización. Tenemos también un usuario revisor y un usuario aprobador. Esto lo que nos permite, si vamos acá a un documento, es precisamente visualizar el documento, actualizar su contenido y poder publicarlo o disponibilizarlo dentro de la plataforma, siguiendo como tal pues, un flujo de trabajo previamente definido para que pues, se pueda precisamente publicar este documento. En este caso nos encontramos en el formulario documento del sistema de gestión. Como mencionaba, tenemos unos datos básicos a diligenciar. Aquí también podremos adjuntar o cargar el documento digital que responde, en este caso, al plan de recuperación ante desastres. Y asimismo tenemos un flujo de trabajo, ciclo de vida, que va a ser totalmente susceptible de ser ajustado de acuerdo a cómo lo trabajen internamente dentro de las compañías para que pueda surtir los efectos de ya estar publicado, vigente y disponible. Bien, este sería como tal el manejo de los documentos que están próximos a vencer. Si nos damos cuenta acá en la fecha fin de vigencia, según la fecha que hemos identificado sería el 31 de octubre. También se podría definir la cantidad de días previos en los que queremos que nos avise. En este caso, pues se ha definido un mes previo, entendiendo que los documentos requieren pues tiempo de elaboración, tiempo de revisión y tiempo de aprobación. Ahora bien, si volvemos al panel, a nuestro panel que revisábamos hace un momento, también contamos con una bandeja para los documentos que son o que requieren actualización. Va muy de la mano con los que son de vencimiento. La diferencia es que el que requiere actualización es porque ya surgió una modificación o ajuste sobre el mismo y hay que actualizarlo precisamente. Esta sería nuestra bandeja. Son diferentes modalidades de visualización de las bandejas. En este caso es como un contador general. Acá lo vemos a modo de lista. Ya es realmente la percepción que se quiera configurar en la parte de las bandejas. Si bien ingresamos a esta bandeja de los documentos que requieren actualización, acá abriendo el documento, que ya lo tengo acá abierto en una nueva ventana, una de las funcionalidades o bondades que tiene la plataforma precisamente es poder abrir este documento sin salir de la plataforma en un programa que nos permita realizar los ajustes de manera en tiempo real. En ese orden de ideas tenemos acá la integración con Google Drive. En este caso, pues ya la sincronización está hecha. Lo que queremos hacer entonces es abrir este documento para poderlo editar en tiempo real y que esas modificaciones o ajustes se vean de una vez en el documento. En este caso, pues vamos a añadir un texto aquí, por ejemplo, aprobado, y le añadimos una nueva casilla. Y digamos que ese es nuestro ajuste que queremos realizar. En ese orden de ideas, volvemos a la plataforma Atento, actualizamos nuestro documento con los ajustes que previamente hemos hecho en el Drive. Y lo que nos va a permitir la plataforma es previsualizar de manera, digamos que automática, esos cambios o ajustes que se han realizado sobre el documento, de manera que no tengamos que salir de la plataforma o sacar nuestro documento a otro en el aplicativo. Voy a actualizar nuevamente. Listo.
Igual este documento tendría unos datos básicos para diligenciar y también tendría como tal su ciclo de vida para marcarlo como duplicado. Acá no me está actualizando, pero bueno, básicamente eso sería lo que tendríamos que hacer dentro de la plataforma. En el ciclo de vida, si ya tiene la actualización como tal y ya pasó los efectos de la aprobación de las revisiones, vamos a cambiarlo al estado publicado. Si queremos añadir un comentario, lo hacemos. Si no, no es obligatorio. Y en este caso, entonces, el documento ya estaría publicado. ¿Qué filtros adicionales tenemos aquí? Unos campos que son de la clasificación y publicado. Esto nos permite también disponibilizar el documento a nivel externo para que usuarios no logueados dentro de la plataforma puedan ver como tal estos documentos. Eso se haría a través de una clasificación. En este caso podríamos identificar que sea público y si queremos que este documento esté publicado o no, para efectos de que usuarios externos puedan revisar el documento. Bien. Volviendo como tal a la bandeja del sistema de gestión de calidad, acá es donde pues nos va a filtrar todos los documentos propios de la gestión que se tiene que hacer con estos documentos para auditorías si contamos con ellos. Seguido tenemos una bandeja entonces denominada auditoría programada. En esta bandeja lo que vamos a encontrar entonces es todas aquellas auditorías que hemos recibido o que precisamente por los tiempos de vigencia, por lo que comentaba mi compañera Andrea hace un momento, que si tenemos una recertificación de la plataforma, podamos entonces programarla acá y tener como esa agenda pendiente para que podamos nosotros hacerle como el seguimiento y revisar toda la documentación que se encuentra vigente y al día para que se pueda realizar entonces esa auditoría. En este caso tenemos los siguientes auditorías programadas. Voy a ingresar sobre una de ellas. Este formulario lo que nos permite capturar es los datos correspondientes a esa auditoría. En ese orden de ideas podemos capturar la fecha de revisión la fecha de aviso, la fecha como tal de la auditoría, una compañía auditora, un responsable, si se está haciendo bajo alguna norma. Tenemos unos objetivos, un alcance, igual toda esta información es susceptible de ser ajustada de acuerdo a los datos que se quieren capturar propios como tal en esta auditoría. Tenemos un campo de si genera certificado, es una lista desplegable que me permite identificar precisamente si esa auditoría me va a generar algún certificado. Si requiere checklist, acá por ejemplo estamos nosotros mostrando un documento el cual fue remitido para tener en cuenta como todas aquellas preguntas o digamos que comentarios que se van a tener en cuenta durante la auditoría. En ese caso tenemos una lista desplegable que nos permite identificar si es un checklist o no, que de hecho acá lo están adjuntando. Si requiere o no una revisión preliminar, acá venimos con un automatismo propio de la plataforma que al dar la opción de sí me va a generar esta sección adicional para generar convocatorias a los usuarios responsables de esa revisión preliminar o incluso de una preparación de la auditoría previo como tal a la presentación. En ese orden de ideas, por ejemplo, para este caso, tenemos un campo tipo botón en el cual se ejecuta una operación que lanza una notificación o una operación de agenda a los usuarios aquí denominados como responsables en esta fecha para que haya una preparación de la auditoría. En este caso, voy a mostrar acá la notificación, cómo se recibe. Bueno, me devuelvo un poquitito. Esta es la notificación que se recibe frente a los documentos que han sido publicados. Previamente hicimos como tal el cambio del estado del ciclo de vida de un documento. En ese orden de ideas, cuando ya aparece publicado, esta sería la notificación que se recibe de ese documento publicado. Igual la notificación las podemos personalizar con el branding de la compañía. Esta sí es como tal la notificación de la agenda de la auditoría para hacer la preparación de esa auditoría previo como tal a presentarla.
Ahora bien, este formulario del plan de auditoría también tiene un ciclo de vida bastante cortito, que también es susceptible de ser ajustado de acuerdo al proceso que se lleve internamente. En este caso, pues es un proceso bastante corto, tenemos una auditoría programada, tenemos como estado destino la auditoría ya realizada, que pues lo ideal sería que no se identificaran hallazgos, o un posible estado de hallazgos si se llegan a presentar durante la misma. Entendemos que esto se ejecuta en diferentes momentos, en diferentes pasos. Acá lo estamos mostrando en un solo momento. Sin embargo, por ejemplo, si en esta auditoría se llegaran a encontrar hallazgos, entonces podríamos diligenciarlos en la parte del campo se detectaron hallazgos. Sí, nos habilita este botón en el cual podemos entonces ejecutarlo y generar nuestros nuevos hallazgos. Ampliando un poquito acá el tema sobre los datos acá creados o configurados para este plan de auditoría, en la opción de requiere checklist hay una situación importante que se ha configurado y es frente a los documentos que se pueden relacionar en esta auditoría. Es importante entender también que lo ideal es no duplicar la información dentro de la plataforma. Si, por ejemplo, acá en la auditoría nos están solicitando el organigrama y personal, y si ya contamos con ese documento adjunto en nuestra plataforma, no va a ser necesario duplicarlo o cargarlo nuevamente. Lo que iríamos o lo que haríamos es relacionarlo a este plan de auditoría de tal manera que todos los documentos aquí solicitados puedan ir en la sección de documentos relacionados. ¿Cómo puede ser eso? Tenemos una sección en la parte inferior, documentos relacionados, enlazar documento. Acá me va a enlistar entonces todos los documentos que yo tengo en la plataforma y lo que haría es buscar. Por ejemplo, en este caso, el organigrama. En este caso ya me sale organigrama atento, lo relaciono y en ese orden de ideas acá no duplicaría el documento adjuntándolo nuevamente, sino que reutilizaría el que ya existe en la plataforma y lo relacionaría a este plan de auditoría. Así sucedería con los demás documentos solicitados. Por ejemplo, acá tenemos que nos solicitan certificaciones disponibles. Nuevamente vamos al botón de enlazar documento. Buscamos por la palabra certificación o certificado. A ver, bueno, realizaríamos como tal la búsqueda del documento. Es que lo estoy escribiendo. Ahora sí, y digamos que todas estas son las certificaciones vigentes dentro de la plataforma. Lo que haríamos es enlazarlas para que queden dentro de nuestro plan de auditoría, de tal manera que cuando vayamos a hacer ya sea la preparación de la auditoría, una revisión preliminar o incluso la misma auditoría, ya tendríamos entonces nuestros documentos acá disponibles para enseñar al auditor. Bien, una vez finalizada como tal la auditoría, entendemos que se pueden dar algunos comentarios o hallazgos durante, pues frente a la misma. En ese caso, tenemos entonces el botón de registrar hallazgos si así se ha detectado. Cuando yo oprimo este botón, se ejecuta entonces una operación que me va a generar un nuevo documento en blanco, claro está, sobre el hallazgo que me va a permitir capturar la información relativa a este hallazgo. Acá entonces se me muestra este formulario con los datos o campos que se deben diligenciar precisamente para ese hallazgo. Y asimismo, voy a devolverme un poquito al panel. Bueno, mientras carga. Entonces, este sería nuestro formulario de hallazgo. Tenemos un código que se genera de manera automática en la plataforma, una descripción del hallazgo, una criticidad, que es una lista desplegable, un responsable de atento o pues de la compañía auditada para solventar ese hallazgo, una fecha de resolución y si requiere seguimiento o no. Ahora bien, tenemos entonces estas bandejas o colas de trabajo que nos permite filtrar por esos hallazgos que han sido reportados o que han sido detectados. En esta bandeja tenemos aquellos hallazgos que han sido marcados como críticos.
acá en crítico alto, precisamente para que haya una prioridad en su revisión. Y acá en esta bandeja de hallazgos reportados sería como los demás hallazgos con criticidad media y baja para que pues también sean gestionados, sin embargo, para darle una mayor visibilidad a los hallazgos críticos. Este formulario también tendría un ciclo de vida bastante sencillo, igual se puede ajustar de acuerdo a cómo se lleven internamente la gestión de estos hallazgos. En este caso tenemos el registro, posteriormente continuaría una evaluación y seguido de la resolución como tal del hallazgo para poder enviarle los resultados al auditor y pues que haya como tal una terminación definitiva de la auditoría. Bien, de manera adicional, esta sería nuestra bandeja o nuestro dashboard que corresponde a la gestión de los documentos propios como tal de la auditoría, un proceso de auditoría. Sin embargo, también tenemos como tal una bandeja o dashboard que nos permite disponibilizar documentos públicos para que usuarios no logueados en la plataforma, es decir, usuarios externos, puedan acceder a esta misma información. En ese orden de ideas tenemos estas dos bandejas habilitadas, que son documentos públicos, que pueden ser procedimientos, políticas propias de la plataforma, y certificaciones. Si, por ejemplo, revisamos esta bandeja de certificaciones, que igual la podemos encontrar en nuestro caso en la página como tal de Atento, también tendremos esta bandeja que nos permite disponibilizar las certificaciones vigentes. Acá esta bandeja ya se ha configurado o se ha habilitado como pública, lo que nos habilita el siguiente botón. Al hacer clic en ella nos genera este enlace y, por ejemplo, en este caso voy a abrir un navegador diferente, que es un navegador donde no me encuentro logueada, para que usuarios precisamente externos puedan pegar ese enlace y tener acceso como tal a esa bandeja y a la documentación de la bandeja. Permítanme un segundo, acá ya está cargando. Listo. Entonces tenemos la bandeja plan de auditoría, acá se encuentra cargando y tenemos nuestros documentos, en este caso las certificaciones. Hay un botón habilitado sobre la previsualización del documento. Al hacer clic sobre él me va a permitir previsualizar esta certificación. Asimismo, estos iconos de las flechas que me permiten pasar de un documento a otro. Incluso puedo descargar estos documentos en mi ordenador si así lo requiero o si así lo requiere, por ejemplo, un auditor o la persona que esté accediendo a esta documentación. Esta sería la bandeja como tal de certificaciones vigentes. Podemos de igual manera revisar la bandeja pública también de documentos propios de la plataforma que se han habilitado de esta manera. Bien, acá se está tardando un poquito en cargar. Para revisar entonces nuestra siguiente bandeja de documentos públicos. Acá ya la tenemos. Entonces, desde la plataforma igual lo vamos a ver como la misma vista que tendría un usuario externo. Lo único sería que en este caso podríamos tomar el link para el documento, para la bandeja pública. Lo voy a abrir en una ventana alterna. Y acá tendríamos entonces nuestros documentos públicos que también podríamos previsualizar, descargar si así lo requerimos o pasar de un documento a otro. Esto nos sirve para efectos también tanto de auditorías como lo veíamos hace un momento en la presentación, para lo que se refiere a licitaciones o concursos públicos. Esto nos permitiría entonces, digamos que enlazar todos estos documentos que ya están habilitados como públicos para que en la licitación, cuando se vaya a presentar, pues esos documentos sean visibles y podamos responder como tal a ese concurso. Bien.
De esta manera, entonces, estaríamos nosotros realizando como tal un proceso de auditoría que tiene como tal también el fin de tener nuestra documentación del sistema de gestión de calidad vigente, contando con los dashboards de los documentos de gestión que se tienen que manejar internamente dentro de la compañía o documentos habilitados como públicos para que precisamente usuarios externos puedan acceder a esa documentación de manera mucho más ágil. Ahí, Andrés, sí te doy la palabra. Vale, claro que sí. Gracias, Jen. Comparto nuevamente mi pantalla. Por último, de cara a la demostración, quisiéramos entonces compartir la potencia o las capacidades que tiene Atento para poder hacer vinculación de normas y digamos que en este sentido tenemos a manera de ejemplo dentro de una de las funcionalidades que son los diccionarios en Atento, tenemos cargados todos los controles, en nuestro caso de uso, para la norma ISO 27000. Sin embargo, se pueden cargar los controles de normas específicas, controles de checklist, requisitos de proveedores, etcétera, donde lo que nosotros podemos hacer entonces es, por ejemplo, si conocemos el numeral de un requisito en concreto, podemos buscarlo y nos va a permitir la plataforma identificar los registros que cuenten con esa información. En este caso tenemos estas dos evidencias. Voy a ingresar a una para que podamos ver acá este detalle. Hemos digitado acá un número de requisito que es el 9.2.4, en este caso corresponde con un control de la norma ISO 27000. Y dentro de este soporte de evidencia, que en este momento tenemos cargando, podemos encontrar el control que se ha asignado. Esto facilita la búsqueda y permite que, por ejemplo, para futuros procesos de auditoría o para búsqueda de información, podamos dirigirnos de forma sencilla. Si, por ejemplo, no conocemos el requisito o el numeral, porque pues digamos que no todos manejamos el mismo idioma, pero sí, por ejemplo, sabemos que nos están solicitando información, por ejemplo, de autenticación. Entonces, a través de la búsqueda, vamos a ingresar en este caso la palabra clave, que sería autenticación, y en este caso, la herramienta nos va a permitir filtrar por las evidencias que están relacionadas con la palabra que ingresamos. En este caso, por ejemplo, ingresamos a la evidencia que contiene la coincidencia con la palabra buscada. Podemos ver aquí que tiene el título de autenticación, que viene de manera, digamos que nativa a través de la composición que se hace del campo de descripción. Y también, pues en este caso, tenemos dentro de los requisitos la palabra autenticación. Encontramos que, digamos que esta es una funcionalidad o una capacidad que tiene un potencial importante, sobre todo a efectos de buscar y consolidar la información, que puede facilitarla para los usuarios. Para concluir, básicamente, entonces con Atento simplificamos el proceso de auditoría para que las compañías puedan enfocarse en lo que realmente es importante y es sacar el mayor provecho de la documentación de la compañía y garantizar una gestión eficiente y transparente. Con esto, pues, podemos dar paso a las preguntas. Ya aquí por el chat veo que han puesto algunas preguntas, pero no sé si dentro del auditorio hay algunas otras consultas o comentarios que tengan. Sí, tenemos una pregunta de Jorge Alberto Hernández que nos dice, ¿ese control sería un metadato que además de los requisitos ISO podrían ser otros adicionales? Claro que sí. Se pueden personalizar. En nuestro ejemplo, voy a compartir nuevamente la pantalla. Tenemos aquí cargados los controles de ISO 27000, pero podemos, a través de esta funcionalidad, que es la funcionalidad de diccionarios, cargar los controles que correspondan. Por ejemplo, controles de otra norma o controles internos
o requisitos propios de algún proceso. Luego ya, pues tendrá discúlpame Lore, luego ya, pues evidentemente para cada documento o cada evidencia se tendrá que hacer la asignación del control correspondiente. Y con ello, en la medida en que, pues digamos, se va adoptando, digamos que este sistema, pues va a poder ser mucho más fácil e intuitivo el tema de la búsqueda y consolidación de evidencias. Perfecto. Por ahora no tenemos ninguna pregunta más.